Es un tema difícil, es un tema que va creciendo lamentablemente a nivel social, una problemática que afecta a niños, que afecta también a adultos en sus sitios de trabajo. El tema de la violencia en general nos viene como acaparando, ¿no? La existencia. Resulta que días atrás unas fotos impactantes, no sé si ustedes recuerdan, que se volvieron virales en las redes de un niño de 12 años que se quitó la vida porque sufría bullying. Sus padres decidieron subir las fotos a las redes, después esas fotos se quitaron. Bueno, ni que hablar de ver esta carita y que no te pase nada, ¿no? Por supuesto. Y nosotros, atendiendo al tema, tenemos una especialista acá en Uruguay, que es Silvana Yaquero, que viene trabajando desde hace años en torno a este tema, incluso tratando de tener vínculo con el poder político de este país para ver si se revierten algunas situaciones. Ella es licenciada en psicología, especialista en bullying, mobbing y estrés postraumático y además es perito forense. ¿Cómo andás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por abordar este tema. Por favor, gracias por aceptarla. Lamentablemente, cada vez que sale un hecho de estas características, se remueve un poco el pienso en la situación, ¿no? Cuando debería ser algo del constante de los uruguayos, por lo menos, y del mundo, ¿no? Justamente al ser una violencia sistemática y repetitiva y que está muy naturalizada y que por eso crece, porque aparte no se sanciona, entonces el trabajo a abordarlo tiene que ser desde el mismo lugar, ¿no? En forma repetitiva y sistemática. De hecho, este hecho puntual, que no es puntual, porque en el mundo todos los días se suicidan niños y cada vez más jóvenes por este flagelo. Lo que quisieron hacer los padres fue sensibilizar y bueno, creo que lo han logrado, ¿no? Sí, me llamó la atención la declaración del padre diciendo yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada o algo así fue, ¿no? O no hubiese podido hacer nada. Claro. Como que sabía de la situación. En realidad los niños no cuentan por lo general, ¿no? Solo 2 de cada 10 cuentan y justamente porque ellos ven que cuando otro cuenta u otro denuncia, todas las miradas van hacia la víctima, buscando con lupa el problema que la víctima tenga para justificar la violencia que se le está haciendo. ¿Por qué? Exacto. Porque todos de alguna manera somos parte de esa dinámica, por acción o por omisión. Y parece que nadie quiere hacerse cargo de eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Por más que los niños algo comentan en caso, los padres algo pueden ver, generalmente no hay un mensaje claro. El padre creo que dice que él no sabía la dimensión de lo que estaba pasando. Entonces de ahí viene la impotencia. Cuando los padres empiezan a escarbar y se enteran o hay un llamado de atención, entonces ahí ellos se dan cuenta y se encuentran con un mundo hasta ahora desconocido, ¿no? De una violencia realmente que es muy perversa, porque no solamente es sistemática, repetitiva y sostenida en el tiempo, sino que al no frenarla va en aumento y a su vez los demás se van mimetizando y llega un momento que está el todos contra uno. Y ahí es donde nosotros creemos, bueno, si están todos contra uno, entonces significa, ¿no? Viene el pensamiento reduccionista, simple, que la víctima es la que tiene el problema. Exacto. Cuando en realidad es el chivo expiatorio, ¿no? Claro, el victimario también suele tener muchos problemas, según se ha estudiado, ¿no, Silvana? Para llevar adelante un acto de violencia repetitivo y sistemático contra otra persona... Hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad y algo lo lleva a portarse de esa manera con otro ser humano, ¿no? Que es un igual. Exacto. En realidad hay una variable, ¿no? No hay un perfil específico de decir, bueno, el niño bully tiene determinadas características. Hay un abanico de características, pero sí lo que sucede es que es un tema de poder. Son niños con muy baja autoestima, con una fragilidad interna, generalmente se le adjudica la fragilidad a la víctima y en realidad la fragilidad de la víctima proviene del daño que le van causando, que lo va debilitando, ¿no? Entonces son niños que necesitan protagonismo, necesitan ser el centro y por eso van generando este desequilibrio. Ahora hace poco leía una definición de UNICEF que realmente a mí me preocupa porque otros colegas la han replicado, donde hablan que se le hace bullying al niño por un tema de discriminación. ¿Ah? Y no es así. Eso es una sola variable, lo cual cuando nosotros analizamos la violencia desde una sola variable, estamos frente a un modelo ideológico o reduccionista. Hacemos agua en montones de cosas. Exacto. Hay toda una complejidad que a su vez el entorno o el contexto la está permitiendo. ¿Qué es lo que hace el niño bullying?
Hay un chico que se convierte en una amenaza, ya sea por celos, por envidia, incluso por secretos a proteger, que eso lo vimos muy claramente en la serie Por 13 razones, ¿bien? Donde había que ocultar algo y todo aquel que sabía de esa información se convertía en una amenaza porque la podría divulgar. Entonces, ¿qué hace el chico bullying? Va a buscar una vulnerabilidad en la víctima que va a depender del contexto. ¿Qué significa? En un contexto de niños inteligentes, el que no es tan inteligente va a ser vulnerable desde ese lugar. El deportista, el que no es deportista. Ahí está, el que no le gusta el fútbol, en un contexto de niños que les gusta el fútbol, el no gustarle el fútbol va a ser una vulnerabilidad. Entonces, el chico bullying, para lograr el efecto mimético del resto del grupo y la unión, va a utilizar esa vulnerabilidad, que no es discriminación, para empezar a humillarlo e ir generando esta dinámica de burlas sistemáticas y repetitivas y convencer a los demás para eliminar el sentimiento de culpa que la víctima se lo merece. Parece algo increíble, digo, uno te escucha hablar y parece increíble que en la mente de un niño exista tanta creatividad en ese sentido, ¿no? Porque a veces son cosas que uno podría trasladarlas al adulto, ya con experiencia, claro, con una malicia, pero que un niño esté craneando esto de alguna manera, producto de un diagnóstico de vulnerabilidad de otro para ver cómo accionar, sí, a veces es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil entender porque nosotros tenemos una idea de la infancia como muy idealizada. Y yo siempre digo, ¿no? Una personalidad psicopática, un trastorno de personalidad, una personalidad perversa, no surge de la nada en el mundo de los adultos, sino que se va desarrollando a lo largo de la historia de la evolución y justamente este tipo de niños lo va haciendo por ensayo y por error. Por eso nosotros decimos que se van especializando. Y por eso preocupa que las escuelas terminan siendo, de alguna manera, escuelas de violencia, donde el victimario no se lo frena, sino que muchas veces se lo ampara y se va especializando. Y a su vez los demás van observando que mejor no ser solidario con la víctima, porque si no van a ir por vos. Exacto. Entonces hay toda una dinámica que se va aprendiendo desde la infancia que realmente es después lo que nosotros vamos viendo en el mundo del trabajo o en las familias, ¿no? Porque se convierten en auténticos depredadores de la sociedad. Justamente este sábado en Maldonado, cenando en la casa de mi comadre, justamente las 3 familias que estábamos, hablamos sobre nuestros hijos y estas problemáticas, y vemos cómo se da tanto a nivel público como en grandes colegios privados también, es tremendo. Y lo que tú decís, a veces la víctima termina siendo apartada hacia otro grupo, perdiendo... O se va del colegio. O se va del colegio, y nadie toma recaudo de eso. perdiendo la socialización con sus compañeros, capaz de toda la vida, justamente termina siendo más víctima, trasladándolo a otro grupo. Sí, el proceso que hoy los niños ven y que por eso no denuncian es el de revictimización. Exacto. Y la desesperación de los padres, porque incluso como yo le digo a los padres, si a ti la dirección te dice, bueno, pero lo que pasa es que su hijo tal cosa, bueno, supongamos que mi hijo tal cosa, pero ¿está bien lo que le hacen? Claro. Hay como una disonancia busca, con su hijo Sí, se la la busca. respuesta a veces es, son niños. O son Ya niños. se le va a pasar. ¿Y se Exacto. podría Son niños. contraponer, por ejemplo, a los niños y a los padres en una reunión? ¿Sería positivo eso como para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sería positivo o no? No, eso es lo peor. Bueno, por eso te pregunto. Eso es lo peor ¿cuál que sería se la puede solución? hacer. Eso es lo peor y lo que más genera estrés postraumático en los ¿Sí? niños y en la Exacto. familia también. Exacto. Porque justamente como es un tema de violencia y hay un desequilibrio de poder, que es lo que define el bullying, no lo podemos abordar como si fuera un conflicto. Nosotros reunimos a las partes cuando hay un conflicto y cuando vamos a mediar. Pero en este caso no hay absolutamente nada que mediar. En este caso lo que hay que hacer es sancionar y proteger a la víctima. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y no le genera más fastidio todavía? O sea, que se solidarice, por ejemplo, el profesor con la víctima, que, mirá, ya fuiste a buscar, ya le fuiste a contar. Claro, maestro, en realidad ¿no? por eso hay que tener una política armada, que es lo que buscamos con el proyecto de ley. Tiene que haber un protocolo y un accionar que tenga todas las variables de este complejo, de esta compleja dinámica, ¿verdad? Porque como decíamos recién, no podemos tener en cuenta solo una variable y abordar solo una variable porque se nos desborda por el otro lado. Entonces necesitamos un marco regulatorio donde todas las variables sean tenidas en cuenta, porque si nosotros trabajamos en los cómplices, que son el motor de esta dinámica, no va a haber bullying. Bien, entonces nosotros tenemos que abordar esa complejidad desde el día 1 de clase. ¿Cómo sería ese protocolo? ¿Cuál fue la propuesta? Contanos. Bueno, la propuesta es que todos los centros de estudio puedan medir el bullying, bien, para ver
si a fin de año o al año que viene, al año próximo, el abordaje que se haga está bien hecho, o sea, eso es fundamental, la medición, que a su vez tengan un equipo especializado y un protocolo que trabaje no solamente en la denuncia, que active, que esa denuncia que se activa tiene que resolverse en menos de 30 días, ¿no? Sino que a su vez haya un trabajo de prevención. Para mí eso es lo más importante, ¿no? El otro día en una charla de capacitación en un colegio, al que felicito porque es de los pocos que empieza a abordar el tema con la seriedad que merece, lo que se habla es de que cuando hay al inicio de clase, lo que tiene que haber es una cartelera que durante 2 meses los chicos trabajen. En cada clase esa cartelera va a ser abordada desde el grupo, no impuesta desde arriba, donde identifiquen qué es el bullying. En otro cuadro identifiquen las conductas de bullying que ellos pueden visualizar, porque están tan naturalizadas que les es difícil identificarlas, ¿bien? Entonces se suman rápidamente, y cómo abordar esas conductas de bullying y cómo sancionarlas, ¿bien? Entonces ellos mismos hacen su propio protocolo de acción y de visibilización y van problematizando la situación de tal manera que lo van trabajando día a día. Y esa cartelera va a estar ahí y ellos la van a ir usando en la medida de que puedan identificar conductas y charlándolos entre todos, porque el hecho de que los demás no se unan al bulleador hace que la dinámica no funcione. Y eso es lo que nosotros debilita la acción del que está pensando. Exacto, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿verdad? Mismo con la campaña de bullying, mismo con esta concientización de decir, bueno, si el bulleador, que siempre va a estar y que por lo tanto siempre va a elegir una víctima para tener poder, lo que hacemos es quitarle ese poder. ¿Cómo le quitamos ese poder? No sumándonos a él. ¿Bien? Claro. Entonces, tenemos que lograr que el efecto mimético sea con la víctima y no con el hostigador. ¿Cómo mata la indiferencia ahí en ese caso? ¿Cuál es la diferencia entre bullying y mobbing? La diferencia entre bullying y mobbing es solamente el lugar donde se da. El bullying se da en los centros de estudio entre pares y el mobbing se da en el lugar de trabajo y puede tener varios niveles, ¿no? Porque ya es más complejo, más problemático, que tiene que ver con el mobbing descendente, el ascendente, el horizontal y el mixto, el que se puede dar de varias maneras, ¿no? Es compleja a nivel laboral la denuncia y la demostración, ¿no? Exacto, muy complejo. Muy complejo. En realidad lo complejo tiene que ver también con un poco de ignorancia, porque las pruebas están ahí, y tiene que ver también con el abordaje en equipo que haga el abogado, laboralista, con el psicólogo, que es en definitiva el que da el diagnóstico y el que le muestra. Acá tenés prueba, acá también, acá también. Entonces, cuando se trabaja así en equipo, como lo hemos logrado algunas veces, los resultados realmente son muy positivos. Y hoy con las redes, hoy que te mandan de repente un insulto y que hay un screenshot o que guardás toda esa información, eso no está aportando, aunque es como macabro el tema, porque nos siguen acosando, ponerle a través del teléfono, pero en definitiva, si vos te querés defender, te sirve como prueba. Bueno, exactamente. La buena noticia de cuando hay en las redes acoso o mensajes o lo que fuera es la prueba. La mala noticia es que perjudica más, genera más daño psicológico, pero a su vez es una prueba palpable, factible, que es lo que muchas veces nosotros necesitamos para decir, bueno, miren lo que me están haciendo. Sí, no es algo que me lo estoy inventando, ¿no? Se aumentó, digamos, con este tema de la virtualidad, de que los niños, bueno, obviamente adultos, usemos las redes sociales y que por ahí ingrese directamente también el bullying. Sí, en realidad es lo que no es que haya aumentado específicamente, sino que se ve en pantalla gigante, digo yo, ¿no? Claro. O sea, toda esa violencia la estamos viendo permanentemente. Las dinámicas del linchamiento las estamos viendo. Por algo las personas hablan hoy de la cultura de la cancelación, ¿no? Cuando hay que destruir a alguien, todos se suman y buscan la destrucción. No importa que eso sea una maldad o no importa que al mismo tiempo sea por una buena causa que lo estoy haciendo y estoy destruyendo una persona. Esa disonancia de la cual cada vez somos más espectadores, ¿no? Pero sí es cierto que el pasaje de la violencia a las redes lo que provoca es que contamina toda tu vida y por eso genera más daño. Toda tu vida, tus horas, todo. Claro. Tu sueño, todo, te cambia todo. Y uno se vuelve obsesivo, horrible, ¿no? Es uno de los síntomas del estrés postraumático, justamente el no poder digerir esa información y hace que uno esté todo el tiempo taca, 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 horrible. y invade toda tu vida. ¿Qué favorece
de alguna manera la gestación de la cabecita de un niño bullying? Una familia disfuncional, patologías, o sea, en ese listado, en ese estudio, ¿qué es lo que con más frecuencia ven para que ese niño se vuelva vulnerable en la puesta en práctica de un niño bullying? Una de las cosas, muy buena tu pregunta, que hay que aclarar, es no necesariamente un niño que vive violencia en la casa se convierte en un bullying. Bien. Porque siempre hay como esa... idea de que una cosa lleva a la otra. Exacto, el ser humano es mucho más complejo que eso, las relaciones son muy complejas y a su vez no todo pasa por los padres, también hay otros actores en la vida de los niños que marcan otras personas y situaciones de vida que van más allá de los padres, ¿no? Como por ejemplo el bullying es una situación de vida que va más allá. Entonces, sí hay determinados cerebros que se han investigado en los últimos años que nacen con una predisposición a desarrollar psicopatía, ¿no? Que son estructuras de cerebro diferentes, donde no hay células espejo, la amígdala es disfuncional, o sea, el cerebro tiene una estructura distinta y eso hace que en determinados contextos familiares o situaciones de vida que pueden ser traumáticas, esto derive después ¿Y en qué porcentaje una se da personalidad. eso? O sea, en ese caso. Mira, porque eso después implica, llegar a un diagnóstico y convencer a los padres de que ese chico tiene que tratarse, ¿no? Claro. No es entre fácil un 3 y eso. un 6%. 3 a 6%. Claro, porque antes se hablaba de psicopatía como los asesinos seriales, que son los que son visibles porque los terminamos viendo y terminan marcando historia, libros, etcétera. En cambio, esto es una psicopatía integrada. Son chicos que no tienen, que van desarrollando y van anulando sus emociones, por lo tanto no logran empatía con el otro y terminan siendo depredadores, ¿verdad? Pero bueno, se tiene que dar también determinadas condiciones de vida para que esto también se dé. Pero no todos los niños que tienen estas características son buleadores, ¿verdad? Después tenemos niños desafiantes oposicionistas, niños con trastorno disocial, que después desarrollan trastorno límite de la personalidad. Por eso el tema salud mental y enfocado en la infancia para mí es una urgencia en este país. Y yo siempre digo, un país tan chiquito que se puede generar buenos abordajes de salud mental. Es abarcable, digamos, es abarcable. Sí, Un país donde... Lugar Totalmente. 14 en el mundo, ¿no? Lugar Es 14 importante. en el mundo. ¿Somos igual como un iceberg? O sea, ¿hay cantidad de casos no diagnosticados o subdiagnosticados? Sí, hay un montón de casos. Totalmente, porque lo que generalmente hace el niño, imagínate que solo 2 de cada 10 lo cuentan. Claro. Ilona, respecto a eso, si bien hay que cerrar, son pocos los niños que lo cuentan, pero ¿qué se puede hacer en casa o en la escuela o en los colegios como para darse cuenta de pequeñas señales que ellos manden? Bien, en la casa lo más importante es esa reticencia a ir al centro de estudio. Dolor de panza, dolor de cabeza, pesadillas en la noche, comienzan a sentirse mal los domingos en la noche, comienzan a bajar las notas, uno ve que se aísla. Pueden ir a cumpleaños o formar grupos, pero siempre vienen como tristes, se van como apagando, ¿verdad? O se van enojando mucho porque hay mucha impotencia por parte de los niños porque no sienten que no se pueden defender o que si se defienden la culpa se la van a llevar ellos, entonces se la agarran con los padres, con los hermanos, con las mascotas, esa hostilidad, ¿verdad? Y de parte del centro de estudio, bueno, es observar y ver que hay un niño del que siempre lo pechan, que se burlan, que se ríen en clase, que lo dejan de lado en los grupos, o sea, es visibilizar. Porque nosotros creemos que el bullying es algo horrible, espantoso en lo que vemos, que es cuando ya le pegan, lo lastiman o hay un intento de suicidio, ¿verdad? Pero en realidad el 80% del bullying es lo que no está siendo visible, que es esa violencia psicológica, esa humillación permanente, ese maltrato permanente que terminamos naturalizando porque muchas veces nosotros también lo hacemos. Silvana Yaquero, nos quedaríamos un ratazo más hablando contigo. Ojalá que las autoridades presten atención a todo este protocolo que estás planteando. Esto es un tema de Estado, de salud pública. Es una y la endemia, verdad, es una endemia. exactamente. Y nos preocupa y nos ocupa. Por eso siempre es un gusto charlar contigo. Muchas gracias, lo mismo con ustedes. Un placer. Muchas gracias.